Después me van diciendo si quieren de manera presencial o si quieren de manera online. Bueno, hoy lo que vamos a ver es la práctica de la consejería. Ahí tenemos. Cuando hablamos la semana pasada, cuando comenzamos esta parte de la consejería, decíamos que la palabra consejería significa dar dirección, dar ayuda, dar un consejo a través de la palabra de Dios a aquellos que vienen confundidos, que están necesitando un cambio en su vida. Y la consejería era el fin es poder lograr un cambio de conducta, de emociones y también de carácter, pero ese cambio se va a producir a través de los valores que nos da la palabra de Dios, a través de poder enseñar la palabra de Dios, un fundamento bíblico en nuestra vida que podamos aconsejar a aquellas personas que vienen con necesidad. Teníamos el consejero, vimos los requisitos del consejero, vimos de qué manera podemos aplicar la consejería, cuáles eran aquellas personas que tenían que estar implicadas en la consejería, y dijimos que es el consejero, el que aconseja y el Espíritu Santo. Después, lo que vimos la semana pasada fue que el Espíritu Santo es primordial desde el momento que nosotros vamos a aconsejar o vamos a realizar una tarea para el Señor, necesitamos del Espíritu Santo, la guía. Él nos ayuda, Él nos enseña, Él nos dice lo que debemos decir. Él es el que convence de pecado. Nosotros podemos aconsejar a la persona, pero la persona, cuando le damos el consejo, el que recibe la convicción de pecado, porque nosotros no podemos convencer a nadie, solamente es el Espíritu Santo el que convence. Y el Espíritu Santo es el paracleto, que quiere decir aquel que nos brinda la ayuda, aquel que nos acompaña, que hace el trabajo por nosotros. Lo que no vemos, lo que sucede en la vida, en el interior de la persona, es lo que hace el Espíritu Santo. El cambio, que nosotros a veces no podemos ver de manera espiritual, pero sí después se ve con la actitud que tiene la persona, con el cambio de conducta, Señor, con el cambio de conducta, vemos que el Señor hace el trabajo, el Espíritu Santo hace el trabajo en la vida de esa persona, ¿sí? También vimos que cuando hablamos a través de los dones y que la unción de Jesucristo está en nuestras vidas y es el que hace el trabajo. Hoy vamos a ver lo que es práctica de la consejería. Después, si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono y preguntar, ¿sí? Cuando decimos la práctica de la consejería, vamos a ver cómo llevar adelante una consejería. Obviamente acá vos tenés una sugerencia, ¿sí? ¿De qué manera? Nos vamos a dar cuenta que la consejería puede requerir de más de una sesión, ¿sí? Algunos solamente buscan una palabra y con esa sesión, esa entrevista que vos tenés de consejería, ese momento que vos apartás con esa persona, es suficiente. Pero a veces no, porque vos te das cuenta que dijimos que el fin de la consejería es lograr un cambio de conducta, un cambio de carácter, ¿sí? En la vida de la persona. Y la conducta no se cambia así nomás por magia, como magia, ¿no? No se cambia con un chisquido así de dedo, este sonido, no. Sino que requiere pasos a seguir, es un proceso. Lleva tiempo cambiar la conducta, el carácter. Entonces, a veces para aconsejar hace falta más de una sesión. Y vamos a también a ver a través de la consejería
cuál es el problema que tiene la persona, y a través, cuando nosotros podemos identificar ese problema, vamos a darnos cuenta de cuánto tiempo necesitamos para acompañar a esta persona que necesita ese cambio, ¿sí? Y ahí vamos a ver, esto ya es práctica. ¿Cómo comenzamos una consejería? Empezamos y terminamos con una oración. Es imposible que una consejería se lleve a cabo, tenga éxito, si no hay oración. Necesitamos comenzar con una oración. A veces pasa que podés juntarte con una persona y la persona comenzó a hablar y no se oró. Entonces en ese momento tenemos que detener a la persona y decir, no vamos a seguir adelante, vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Y ponemos ahí todo en las manos del Señor. Le pedimos la asistencia del Espíritu Santo y nos pedimos que nos enseñe, que nos guíe, que active los dones, que podamos escuchar con atención, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté trabajando no solamente dándome a mí la palabra que necesito darle a la persona, sino que también esté trabajando en la vida de esa persona. Comenzamos con una oración y cuando terminamos, obviamente que sellamos ese encuentro con una oración, ¿sí? Otro de los pasos es escuchar con atención el problema. ¿Qué pasa? Como es algo espiritual, muchas veces sabemos que estamos en una guerra espiritual y lo que se manifiesta es el enemigo para que la persona no sea transformada, la persona no pueda cambiar. Entonces sabemos que vamos a tener muchas veces influencias del enemigo para que no podamos escuchar con atención, para que la persona no pueda explayarse como desea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que escuchar, prestar atención a cómo está hablando la persona y cuál es el problema que trae dicha persona, ¿sí? Otra de las sugerencias, vamos a hacer pregunta de todo lo que puede influenciar en el problema, de acuerdo a cada área, ¿sí? Por ejemplo, si nos encontramos con una persona que tiene un carácter violento, ya estamos viendo que el problema que tiene esta persona es de violencia y afecta no solamente su vida, sino que también afecta su entorno, afecta la relación con el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, porque es un carácter violento que está influenciando en la vida de la persona. O si viene una persona con un problema sexual, por ejemplo, ¿sí? También tenemos que ver qué es lo que está influenciando en ese problema o en cada área de la vida que vamos a aconsejar, ¿sí? Y en esto tenemos que hacer preguntas. Cuando vamos a aconsejar, tanto como cuando vamos a hacer sanidad interior, tenemos que saber que hay preguntas que a veces son incómodas, pero que son necesarias de hacer porque de esta manera podemos ayudar a la persona. Obviamente que cuando vamos a hacer la consejería, nosotros tenemos que ser reservados, ¿sí? En el momento que comenzamos a hacer una consejería o una administración de sanidad interior, tenemos que saber que la discreción es muy importante. La persona cuando se abre está abriendo su corazón, está contando acerca de su vida, de cosas difíciles, duras, de problemas que tiene, que tal vez no se anima a contarlos y en ese momento se abre. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de no divulgar lo que nosotros escuchamos. Darle esa confianza a la persona, expresarle que lo que él va a contar o ella va a contar en ese momento va a entregarse al Señor. Nosotros solamente somos una herramienta para poder aconsejar en ese momento, pero nada de lo que nosotros podamos escuchar será divulgado o se puede expresar en otro lugar, ¿sí? Así que esto también es importante para que la persona pueda contar con libertad
el problema que está viviendo. Una vez que nosotros podemos ver y hacemos estas preguntas, podemos detectar cuál es el problema, vamos a plantear esas soluciones para cada área, pero esas soluciones que se puedan evaluar, ¿sí? Vamos a ver ahí si la persona puede evaluar, es evaluada su vida, y cada área va teniendo la solución que la persona está esperando. Por ejemplo, viene la persona y dice, yo necesito cambiar mi carácter, o yo necesito cambiar esto que a mí me hace sentir mal, este sentimiento, ponerle que tengo de soledad, y este es un problema porque no me deja relacionarme con los demás. O otro problema puede ser un problema económico, porque la persona puede tener problema de que es un gastador o gastadora compulsiva, y esto le lleva a tener problemas no solamente en su hogar, en su familia, sino también en la economía, en su vida personal, porque después se puede sentir mal, frustrado, como que no sirve. Entonces, una vez que nosotros logramos identificar cuál es el problema, vamos a plantearle una solución para cada área que esté necesitando, ¿sí? Y obviamente cuando decimos que sean evaluables, que sepamos que la persona pueda llegar a trabajar con esa solución que nosotros le expresamos, ¿sí? Vamos a proponerle también metas definidas de lo que quiere lograr. Por ejemplo, ¿qué es lo que querés lograr con esto? Y por ejemplo, dice la persona, bueno, me gustaría tener buena contestación, no contestar mal, no contestar con violencia, me gustaría poder tener una buena relación de comunicación con mi esposa o con mis hijos. Entonces, ahí le vamos a decir, bueno, vamos a proponer metas definidas de lo que vos querés lograr. En esta semana vamos a ver cuántas veces vos te esforzaste para contestar bien. Si hubo 2 veces que contestaste mal, vamos a trabajar en esto, de poder contestar de una manera diferente. ¿Sí? Cuando vos sentís que esa violencia quiere tomar control de tu vida y contestar mal, poder tomar el control, ¿sí? Y llegar a la meta. Vamos a trabajar en metas que sean cortas primero, no metas largas, sino metas cortas para que pueda alcanzar, poder cumplir con eso que él o ella espera. Si hay alguna pregunta, pueden hacer, ¿eh? Tenemos que respaldar cada solución con un fundamento bíblico. Ya dijimos que la palabra es aquella que va a aconsejar, que va a trabajar en la vida de la persona, y ella es aquella, el Espíritu Santo, a través de la palabra, que va a convencer de pecado, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos va a dar la palabra justa. Por eso cuando vimos la clase anterior, que nosotros como consejeros tenemos que conocer la palabra. Tenemos que estar empapados de la palabra, tenemos que leer, tenemos que fijar la palabra, ¿sí? Aprendernos texto bíblico, o al menos saber dónde se encuentra, o saber que esos textos están, ¿sí? Para poder responder ante las necesidades que tiene la persona. Por ejemplo, cuando dijimos un problema, vamos a ver un problema en cuanto la persona que es violenta, que responde mal, que grita, que maltrata. Vamos a buscar un pasaje bíblico que respalde esto. Hay un pasaje que dice que tenemos que cuidarnos de no estar gritando o no estar enojados, ¿sí? O si nos enojamos, que podamos arreglar el problema antes de ir a dormir. Bueno, de esa manera vamos respaldando cada solución con un fundamento bíblico. Vamos a evaluar el proceso. Si, por ejemplo, con una consejería está bien, porque solamente a veces uno busca un consejo, cómo tiene que hacer, y ya listo, recibió la luz, recibió la palabra, lo que necesitaba la persona para poder solucionar ese problema. Y ya no hace falta volver a encontrarse. Pero ya cuando el problema es más profundo, vamos a requerir más sesiones para poder encontrarnos con esta persona, ¿sí?
¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar tareas apropiadas que puedan reforzar las metas. Por ejemplo, estudio bíblico es importante porque esto nos ayuda a poder crecer, a poder nosotros fundamentarnos, a tener el conocimiento, al tener un conocimiento bíblico, nosotros vamos a ir aprendiendo qué función tenemos como hijo de Dios, como cristiano, cómo podemos ir cambiando. Tenemos todos los valores de la palabra, los consejos para saber cómo tenemos que vivir, está en la Biblia. Lo encontramos ahí. Entonces, poderle dar a esta persona estudio bíblico para que puedan tener tareas apropiadas y puedan cambiar aquellas cosas que no conocen. Porque recordemos que vamos a estar aconsejando a personas que vienen mal, que vienen con carácter totalmente ajeno a lo que es un carácter cristiano, ¿sí? El carácter de Cristo. Vienen personas que vienen con las emociones totalmente alteradas, con muchos problemas, con muchas dificultades, ¿sí? Con ataques de ansiedad, con ataques de ira, con problemas que por ahí muchas veces la persona no sabe comunicarse, no puede comunicarse, porque recordemos que todos son diferentes y tiene mucho que ver de la manera que la persona creció, cómo, dónde creció, con quién fue su crianza, dónde vivió, de qué manera, ¿sí? Si estudió, si no estudió, y todo esto va afectando la vida de la persona. Por eso nosotros es importante poder darle tareas apropiadas para que la persona pueda crecer. ¿Cuáles tareas? Estudio bíblico, escribir una carta, por ejemplo, puse. Hay personas que les cuesta comunicarse, les cuesta expresar. Empecemos con una carta. ¿Te parece? ¿Qué te parece si escribís una carta? Y si en la carta vos podés expresar todo lo bueno que vos sentís por esta persona. ¿Sí? De esta manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Acá estamos para poder abrir este espacio. ¿Sí? Gladys, Sí. en el caso de que vos dijiste un estudio bíblico, ese estudio bíblico, ¿de dónde lo sacaríamos? O sea, ¿es acorde a lo que está pasando la persona o de dónde sacaríamos eso? A veces la persona necesita un estudio bíblico porque no conoce los valores cristianos. Entonces podemos darle un discipulado de crecimiento. Está, por ejemplo, el estudio bíblico de una vida con propósito, que también es un discipulado que se le puede dar, la persona va creciendo, va conociendo de qué manera tiene que hacer, cómo puede ir creciendo, cuál es lo que quiere el Señor de su vida, cuál es el propósito que tiene su vida, qué importante es la persona para el valor que tiene ante Dios, ¿sí? Porque a veces la persona cuando viene con estos problemas no se valora a sí mismo y mucho menos puede valorar al otro. Entonces, cuando comienza a tener estos estudios bíblicos de discipulado, de crecimiento, el discipulado de como te decía, una vida con propósito. Después hay otro más que yo lo estuve dando, no me puedo acordar cómo se llamaba. Eh, Mi experiencia con Dios no era. Mi experiencia con Dios, que está tremendo ese discipulado. Y esto ayuda, nos ayuda a ir cambiando, ¿sí? Gracias, Vivi. Muy bueno. Entonces podemos dar esos estudios bíblicos. O, mira, a veces lo llevas a decir, bueno, mira, vos podés identificar cuál es el problema que tiene la persona, que puede ser un problema de relación. Entonces vos identificás cuál es el problema y lo llevás a leer tal libro, que el libro, por ejemplo, de Esther le puede dar solución. Por eso nosotros necesitamos conocer la Biblia. Por eso nosotros necesitamos conocer qué es lo que dice cada libro de la Biblia. Y de esta manera decimos, te voy a invitar a que vos comiences a leer
el libro de Ruth. Vamos a leerlo y lo vamos a leer juntos. Si querés, yo te acompaño una vez por semana para que podamos leer un poco la Biblia, un capítulo, y de esta manera vas a ver cómo vas a encontrar solución o respuesta a lo que vos estás viviendo. Ustedes tienen que saber esto, que cuando la persona lee la Biblia, hay poder. Cuando la persona tiene un encuentro con la palabra de Dios, hay poder. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa, vayamos a la redundancia, ¿no? Tiene poder. Entonces, trabaja en la vida de la persona. Cuando lee la persona dice, mirá, no lo sabía. Tiene razón, esto es lo que me pasa a mí. Porque nos pasa a nosotros. Leemos la Biblia y Dios nos habla. Entonces, cuando va a leer la persona dice, che, bueno, es lo que me está pasando. Bueno, si tuvo solución en la Biblia, hubo respaldo en esto, vos te das cuenta que hay solución para vos. Entonces, el estudio bíblico es importante, escribir cartas también. Mónica me había levantado la mano, quería hacer una pregunta. ¿No? Bueno, continuamos. Yo me acuerdo que cuando a mí me hicieron sanidad interior, después me hicieron terapia también, ¿no? Porque, bueno, yo venía bastante complicadita. Pero en una de esas consejerías, esa terapia espiritual, acompañamiento que me hicieron, que fue largo, me dieron como tarea hacer cartas. Y una de las cartas que hice fue dirigida a uno de mis hermanos. Mi hermano, hasta el día de hoy, tiene la carta en su billetera. Qué tremendo, ¿no? Porque no solamente fue para mí, sino también para él. En él le provocó algo, porque hasta ahora lo tiene. Qué fuerte, ¿no? Entonces para mí fue algo que yo no podía tener comunicación con mi hermano. Y cuando le expresé la carta y le dije todo lo que yo sentía por él, todo mi amor, todas las cosas que yo tenía por él, pero que no se lo podía expresar, y también palabras de soltar perdón, ¿no? Porque cuando uno es chico, por ahí, cuando mi hermano nos cuidaba, por ahí nos cascaba, ¿no? Entonces, soltar perdón. Y uno no se da cuenta, pero hay liberación cuando uno expresa lo que está dentro del corazón. Entonces, una tarea para poder reforzar las metas sería cartas, estudios bíblicos, visitar a alguien o hacer un obsequio. ¿Mm? No tolero esta persona, me saca de foco, no la tolero. ¿Y qué es lo que te molesta de esta persona? ¿No? ¿Cuándo comienza esto en vos? Comencemos a hacer esas preguntas. ¿Dónde comenzó este sentimiento en tu vida cuando vos te empezaste a relacionar con esta persona? Vos podés fijar cuáles son aquellas cosas buenas de esta persona y cuál es lo malo. Hacé una lista, una tarea, ¿no? Hacé una lista. De un lado poneme todo lo bueno de la persona y del otro lado poneme todo lo malo de esta persona. ¿Sí? Y vamos evaluando todo eso, vamos trabajando. Entonces, ¿te animás a hacerle una carta? ¿Te animás a ir a tomar unos mates y compartir y hacerle alguna pregunta o llevarle un obsequio? ¿Te animás a decirle una palabra cariñosa, por ejemplo, relación madre-hija? Hay madres e hijas que no se relacionan, no se hablan, no se saludan. ¿Te animás a sentarte con tu mamá, un día a la semana para compartir unos mates? Y tan solo compartí el mate. Después la otra semana, ¿te animás a decirle algo cariñoso a tu mamá? Una virtud, a resaltar una virtud, porque vos venís viendo todo lo malo de tu mamá, pero ahora vamos a ver las virtudes de mamá, ¿sí? ¿Te animás a resaltar una virtud en la vida de tu mamá? Y la persona es el Espíritu Santo el que trae convicción y la persona te llega a decir, che, tenías razón, mi mamá, mi vieja tiene un montón de virtudes. No me había dado cuenta porque hasta ahora estuve mirando todo lo malo.
Y así vamos trabajando con las personas, ¿sí? Vamos a también a darle ejercicios que impliquen acción. A ver. Vamos a seguir compartiendo. Cualquier cosita hacen preguntas, ¿sí? Porque me gusta a mí hacerlo de manera presencial, porque cuando lo hacemos de manera presencial surgen muchas preguntas y se hace muy ameno el curso. Ejercicios que impliquen acción. Bueno, es lo que decía. Bueno, invita a la, no sé, llevarlo a almorzar o invitar unos mates, ejercicios que impliquen acción. Vamos a caminar, vamos un día al parque. ¿Qué te parece si compartimos unas horas tomando unos mates? De alguna manera uno va trabajando según la problemática que trae la persona, ¿sí? En la medida de lo posible, dice, involucre a las personas que tienen relación con el problema. Bueno, como les decía, si el problema, madre e hija, bueno, vamos a involucrar a mamá, ¿sí? Sentate un día con ella, preguntales qué le pasa, si necesita algo, o simplemente llévale unos mates, o simplemente decirle, ¿te ayudo con lo que estás haciendo? Involucramos a la persona en esta situación que vos trajiste, esta problemática. No solamente esto, sino también involucre al líder. Y hay que motivar también al líder para que sea forme parte de la solución. ¿Qué quiere decir? Que si no está el líder, si vos estás aconsejando a una persona y no está el líder, bueno, decirle, contale este problema a tu líder. O querés que yo me comunique con tu líder y pueda contarle el proceso que estás viviendo para que te pueda acompañar en esto, porque el líder lo va a conocer y le va a ayudar, le va a decir, che, ¿cómo vamos con la tarea? ¿Lo pudiste hacer? No, vos sabés que no me animo, porque no sé, creo que voy a ser rechazado. Bueno, yo te animo, voy a estar orando y bueno, mañana te llamo a ver si pudiste hacerlo. Hasta que la persona logre y también vea que es acompañado por su timonel, ¿sí? Y obviamente, como dijimos, el otro día preguntó una de ustedes si en una consejería alguno se podía manifestar. Sí, se llegan a manifestar, muchas veces, ¿sí? Por eso tenemos que estar preparados para administrar según el caso que sea. Ahora, vos fíjate, porque muchas veces cuando la persona se manifiesta, y si vos estás solo o sola haciendo esta consejería, si es una manifestación muy fuerte, vos tomás autoridad y atás al hombre fuerte, para que esa manifestación no continúe, porque no estaría bueno que vos sigas ministrando solo ahí, ¿sí? La administración siempre tiene que ser de a dos, porque la persona se puede manifestar con violencia, con golpes. Hay manifestaciones que son a través de llanto, a través de dolor de cabeza, de fastidio, actitudes de fastidio, no quiero escuchar, no quiero nada, me quiero ir, o empieza a bostezar. Pero hay manifestaciones que son muy violentas, que empieza con gritos, que empieza con llanto, que sigue con vómito, que te quiere, que si es violento o violenta, va a querer tirar golpes, patadas, piña. Entonces, cuando sucede así en una consejería, porque se tocó algo profundo y se manifiesta, ahí nos estamos dando cuenta de que ahí algo está gobernando, algo que no es del reino de Dios, algo de las tinieblas que está gobernando es Satanás, obviamente, ¿sí? Un espíritu de violencia. Entonces, atamos al hombre fuerte y la persona se tiene que sujetar.
El único espíritu que no se sujeta es el espíritu humano, que es rebelde. ¿Sí? En el nombre de Jesús, entonces le decís, volvé en sí, le nombrás a la persona y le ordenás que tome control de su vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Acá ya comenzamos con un poquito de lo que es las manifestaciones. Si alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando es así? Cuando se manifiesta. Bueno, lo haces volver en sí a la persona y la persona toma el control. Le haces tomar aire, que tome el aire por su nariz y que saque el aire por la boca, en el nombre de Jesús, y le decía al Espíritu Santo que tome control de su vida. Una vez que ya desatás paz, obviamente, sobre la vida de la persona, desato paz sobre esta persona, y le decís, ¿estás bien? Le haces la pregunta, ¿estás bien? ¿Podemos continuar? Si vos ves que se sigue manifestando, cortás la consejería, atás ahí al hombre fuerte nuevamente, al espíritu de violencia, y luego orás y cerrás esa sesión, porque a eso después, ahí tiene que ir una administración, hasta que la persona sea libre de esa violencia, y después seguís la consejería. Sí. No sé si me hicieron una pregunta por acá. A ver. ¿La consejería siempre se hace en la iglesia o en la casa? Bueno, es aconsejable que sea en un lugar reservado. Si es posible, en un aula de la iglesia o en alguna oficina donde no haya gente que esté molestando, donde estén tranquilos, ¿sí? Donde no haya interrupción. En la casa se puede hacer si es algo leve, ¿sí? Según, si hay mucha gente en la casa no conviene. Si hay gente que yo busco, por ejemplo, horarios donde no hay nadie. Si hay alguien, no conviene, ¿sí? Porque la persona no va a estar tranquila, pueden haber interrupciones y no sería buena la consejería de esa manera. ¿Alguna pregunta? Así que, bueno, tenemos que estar preparados por si hay manifestaciones, porque en la consejería puede llegar a haber manifestación. Vamos a seguir. Si alguno quiere preguntar, abre el micrófono y pregunta. Acá ya es cuando ya se viene poniendo buena la cosa, ¿sí? Vamos a ver las recomendaciones. Una buena consejería se podría realizar en base a 3 preguntas. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema específico o los problemas que tiene la persona? Y obviamente que ese problema se debe comprender con profundidad y en detalle. O sea, ahí enseguida le oramos, ¿sí? Hacemos la oración inicial y le empezamos a preguntar a la persona cuál es el problema específico. ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué pidió la consejería? ¿Cuál es el problema que tiene en su vida o en algún área de su vida? ¿Sí? Y obviamente que yo como consejera tengo que comprender con profundidad ese problema que está teniendo y en detalle. Después dice, ¿qué principios bíblicos se aplican a este caso? Si el problema es sexual o de violencia o de argumentos de baja autoestima, problemas puede ser de inferioridad, de frustración, de moralidad, de resentimiento, problemas sexuales, actitudes que tengo, argumentos que hay en mi vida, en la vida de la persona. Entonces, yo tengo que tener siempre la Biblia a mano y con pasajes bíblicos referente a esto. Por ejemplo, si el problema es no puedo perdonar, porque la persona me saca, no puedo perdonar. No, hay algo que tuvimos, ponele, con tal persona y esta persona me falló y yo hasta el día de hoy no me puedo olvidar. No voy a perdonar esto, no me puedo olvidar.
Bueno, ¿qué vamos a dar? ¿Qué principio bíblico vamos a hablar acerca del perdón? ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿Sí? Y le hacemos leer a la persona. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, ¿sí? ¿Te interesa saber qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios acerca del perdón? La persona puede decir, porque no, muchas veces no va con una actitud de querer cambiar, ¿no? A veces es como que cuesta. A veces hay un deseo de cambiar, pero cuesta mucho. En algunos casos es bueno que el aconsejado sea quien busque en la Biblia y explique lo que entendió. Esto es lo que yo le decía, ¿sí? La persona tiene que leer. Buscás vos el pasaje bíblico y le decís a la persona si lo quiere leer. Cuando lo leyó, le preguntás, ¿qué entendiste de este pasaje? Y la persona te va a decir, y que si no perdono, estoy encarcelado, por ejemplo, ¿no? ¿Te gusta estar encarcelado? ¿Querés seguir en esa cárcel? Y no. ¿Vamos a trabajar en esto? Bueno, y ahí es cuando a veces también se puede manifestar, porque una falta de perdón a veces provoca esto, una manifestación. Pero bueno, quiero decirle esto, no tengan temor acerca de lo que son las manifestaciones, porque el Señor se manifiesta en nuestra vida con poder. A ver, hay preguntas por acá. Sí, sí. Le tengo una pregunta. En caso de que se manifieste una persona mientras la estás ministrando, se supone que hay un espíritu inmundo en la vida de esa persona y habla. ¿El que está ministrando tiene que hacerlo callar o puede llegar a tener un diálogo con ese espíritu? Es una duda que tengo solamente. No, cuando la persona habla, obviamente vos hacés volver a la persona, cuando se manifiesta Sí, la persona y vos ya te das cuenta que no es la persona que está hablando, que es el enemigo. Entonces sí, vos enmudecés a Satanás, le ordenás, tomás esa autoridad que Cristo te ha dado y le ordenás, enmudecés a Satanás. Sos padre de mentira, no te permito que hables, ¿sí? Espíritu Santo, toma el control y la persona el enemigo tiene que callar, no puede hablar, porque vos le estás ordenando. Espíritu mayor es el que está en nuestra vida, entonces la persona se calla, ¿sí? listo. A ver, Gracias, acá tengo una pregunta. Gla, ¿ha sucedido que la persona está en consejería y se manifiesta y por lo mismo no quiere seguir? ¿Se respeta su decisión y lo dejamos? Bueno, si la persona por ahí puede producirle miedo a la persona, ¿sí? Le podemos explicar qué es lo que está sucediendo. Y nosotros ahí tenemos autoridad. Entonces, ¿qué vamos a infundir? Paz. Que el temor que el enemigo trae, que todo miedo, toda intimidación, todo temor, todo terror que pueda provocar el enemigo, en el nombre de Jesús, se retire, lo echamos fuera, no tiene autoridad, ¿sí? Y desatamos paz sobre la vida de la persona y sobre todo el amor de Dios. Tiene que haber manifestación del Espíritu Santo, manifestación de amor. Recordá que donde hay temor no está el perfecto amor. Entonces invocamos ese amor, el amor de Cristo, el perfecto amor que sea desatado sobre la persona para que no tenga temor. Pero si la persona obviamente no quiere ser ministrada ni aconsejada, no se puede. Solamente se puede liberar y trabajar con aquellas personas que quieren. Yo me he encontrado con casos, bueno, ¿por qué estás acá? ¿Sabés lo que es la sanidad interior? Y no. Vos querés hacer sanidad interior, le explico lo que es la sanidad interior. Y, y no, ¿por qué viniste? Porque me mandó mi timonel. Y la persona no sabe qué es la sanidad, qué es la consejería. Solamente el timonel le dijo, che,
tenés que ser sano, andá. Y como una varita mágica, te va a atender alguien, o un curandero, te atiende alguien y listo. Y no es así. Nosotros tenemos que explicarle. Si no le explicó el timonel, le vamos a explicar en ese momento en qué consiste una consejería. Y le vamos a explicar en qué consiste la sanidad interior. ¿Sí? Ya dijimos que la consejería era el fin de provocar en la persona un cambio de conducta, de carácter en la vida de la persona y también en las emociones. ¿Con qué? Con base bíblica, con fundamento bíblico. Con estos valores bíblicos vamos a poder ofrecer a la persona ese cambio. Después, si la persona cambia o no, eso es su problema. Nosotros solamente estamos brindando la herramienta. La sanidad interior. ¿Qué es la sanidad interior? No es lo mismo que la consejería. La sanidad interior es la obra que ya quiere realizar el Espíritu Santo en la vida de la persona. Dios quiere hacer la obra en la vida de la persona. ¿Pero para qué? Para que la misma persona experimente el señorío de Cristo en su vida. Ahora vos date cuenta, mirá la consejería, un cambio de conducta, de emociones, de carácter en su vida, que tiene que trabajar ahí la persona. En cambio, la sanidad interior es la obra que Dios quiere hacer, el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de la persona. ¿Para qué? Para la que persona pueda experimentar el señorío de Cristo. Entonces, cuando la persona viene y no sabe, nosotros le tenemos que explicar qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Entonces, ¿por qué muchas veces se manifiesta? No le vamos a infundir temor, ¿no? Porque decir, no, porque vos lo que tenés es un espíritu violento. No, es un espíritu del diablo. No, no le vamos a decir así. Tenemos que trabajar en esto, ¿no? De trabajar con cautela, con responsabilidad en esto, de no infundir miedo, sino desatar paz. Ay, no sé lo que me pasó, dice la persona, no, no pasó nada. Vos tranquilo, toma aire, el Espíritu Santo está acá, Él te abraza, no te va a suceder nada malo, Dios está en control, el Señor quiere traer paz a tu vida. Y orás por paz, por amor, que el Señor lo abrace, y no continuás si la persona tiene miedo, ¿sí? Le desatás esa paz y ese amor del Señor, la presencia de Dios que lo invada, para que la persona después quiera seguir con esta consejería, ¿sí? Le preguntamos a la persona, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? En algunos casos es bueno que el aconsejado sea quien busque en la Biblia y explique lo que entendió. ¿Cómo aplicamos los principios bíblicos para solucionar el caso? Bueno, entonces, como ya le dijimos, ¿qué entendiste por lo que dice la palabra de Dios? ¿A vos qué te parece? ¿Cómo podemos aplicar esto que dice la palabra en tu vida? Y la persona te dice, y tengo que perdonar, y tengo que ir y pedir perdón, y la verdad, tengo que soltar. Y la verdad que no me di cuenta que estuve tanto tiempo mal, pero bueno, me cuesta perdonar. Y no sé, no siento perdonar. Y cuando ya te dice no siento, ahí vos le tenés que explicar que no es un sentimiento, que es una decisión. Entonces vos date cuenta que el trabajo del consejero es poder no solamente brindarle la ayuda que viene a buscar, sino también poder enseñar. Y ahí tenemos que tener también esto de poder explicarle con ese amor a las vidas, ¿sí? No decir, bueno, pero no sabés nada, por ejemplo. Bueno, mira cómo te mandaron. No. Siempre tener ese carisma por la vida. Poder brindarle la ayuda, lo que necesita. Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos aplicar estos principios bíblicos para que pueda haber una solución en este problema que vos estás teniendo? ¿Cómo aplicamos la palabra en esto? Vamos a buscar solución. Si la persona dice, y no sé, bueno, soy yo o sos vos el que le va a decir, ¿te parece si hacemos de esta manera? ¿Te parece si comenzamos a perdonar? Pero me da mucha bronca, pero bronca te va a dar, bronca porque es una emoción, es un sentimiento que vos tenés, ¿sí? Provocado por el dolor que vos
sentiste, tuviste, pasaste. Entonces, bronca te va a dar, odio te va a agarrar, pero lo importante es que el odio no se manifieste y permanezca en tu vida. Y la bronca tampoco, sino que de a poco vos comiences a soltar perdón. Cuando hablamos del perdón hay un montón. Explicarle a la persona de que Jesucristo primero nos perdonó a nosotros y luego nosotros perdonamos a los demás. Que no perdonamos con nuestro perdón, porque el perdón nuestro, cuando nos hicieron daño, ¿cuál es? El que hacer justicia, lo quiero matar o la quiero matar, ¿sí? Entonces no es con mi perdón, es el perdón que recibí de Dios, ese perdón se activa hacia los demás, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta de que nosotros tenemos que estar capacitados para poder explicarle a la persona, no solamente hacerle leer la palabra, sino también cuando la persona no capta, nosotros podamos ir explicando con amor hasta el día que la persona pueda captar y entender. ¿Alguna preguntita? Yogla, te quería preguntar algún recuerdo en alguna administración que te haya llamado la atención, que fue re loco, alguna experiencia que recuerdes hasta el día de hoy, Y tengo un que te haya montón. sorprendido, sí, me imagino. Pero compartila con nosotras. De consejería o de manifestación. Sí, más tirando manifestación, digo, alguna experiencia loca. Y tengo muchas, Bueno, pero no sé, a ver, fuertes, por ejemplo, que Dios me ha dado la palabra, en esto estamos, porque justo estábamos por entrar acá, ¿no? De qué es lo que necesitamos también para poder aconsejar. Y también esto lo necesitamos en lo que es la sanidad interior, en la liberación, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento. ¿Qué pasa cuando la persona no se da cuenta y el Espíritu Santo se activa en nuestras vidas y a través del don largamos la palabra? La palabra de sabiduría o la palabra de ciencia, lo que nadie conoce, pero Dios lo conoce. Se activa, lo largamos. Cuando lo largamos, me pasó esto. Le dije a la persona, me acerqué para orar. Repetí conmigo, le dije así, espíritu de soledad, renuncia a tu espíritu de soledad. La persona estaba en un lugar sentada, yo estaba al lado de la persona, voló hasta la otra parte, literal, esto hace poco, no hace mucho, voló al otro lado y se manifestó. Entonces yo me levanté, fui, agarré a la persona y mi compañera es como que, ¿qué pasó? Porque también estaba aprendiendo lo que es sanidad, o ella lo cuenta también, ya ministra, ya está canchera, pero mi compañera como que se sobresaltó y cuando la miro a mi compañera digo, vení, agárrala, tomale las manos, porque se manifestó con violencia, con solo una palabra de ciencia. La que dio el Señor fue en ese momento soledad. Fue tremendo lo que provocó la soledad en la vida de esa persona. Tanto dolor, tanta violencia, tanta amargura, que mirá vos, la hizo volar a la otra parte del aula y se empezó a manifestar. Cuando empezó a manifestarse con violencia, yo enseguida pongo la mano sobre su cabeza, ato el espíritu inmundo ese y le ordeno a la persona que tome control de su vida. La nombro, le digo el nombre, le digo que me mire a los ojos y la persona generalmente tiene la vista extraviada. No mira a la persona ahí, mira al enemigo, pero le ordeno, en el nombre de Jesús, volvé en sí, mírame y le hablo a la persona hasta que la persona puede respirar. Cuando respira, larga el aire, le digo, ¿podemos seguir? ¿No? Porque no es tratar de que la persona se golpee, sea maltratada. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Que no sea maltratada, que no se golpee, sino hacerla volver en sí.
Pues si yo empiezo y sigo, y sigo, y sigo, la persona se sigue manifestando. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que la persona renuncie, confiese, renuncie, ¿sí? Pida perdón y la persona ahí sea libre. Entonces, cuando la persona ya logró renunciar, el enemigo ya no tiene autoridad, porque la persona ya confesó y renunció. Entonces, una vez que ya confesó y renunció, mirá vos, yo fui y le dije, repetí conmigo, renuncio, ya la habíamos estado ministrando, pero ahí trajo el Señor una palabra y digo, renuncio a todo espíritu de soledad. ¡Fua! Se manifestó, ¿sí? Tremendo, tremendo. Después, muchas más. Otra vuelta, bueno, esto fue cuando comencé. Apenas comencé, hay una pastora que a mí me hizo sanidad interior y me hizo liberación. Trabajó mucho conmigo, siempre lo cuento. Pero bueno, la honro porque Dios la usó tremendamente. Y ella me dijo, bueno, vas a ministrar. Bueno, dije, vamos a aprender. Dice, vas a venir, te vas a sentar en esta mesita acá, con esta silla, en esta mesita, vas a leer la Biblia, solamente vas a leer. Vas a orar, pero vas a orar por dentro, no ores en voz alta, ¿sí? Entonces, ella, bien chiquitita, flaquita la pastora, tiene una potencia tremenda, un poder de Dios maravilloso. Entonces ella empieza a levantarle la historia a la chica. La chica comienza a contar y ella va anotando, va anotando. Por allá le hace una pregunta a la pastora y la chica se va. ¿Qué quiere decir? Se va su mente. Se cae la cabeza así y queda como muerta en la silla. Se puso pálida y se fue. No, se fue espiritualmente, ¿no? Se robó la mente el enemigo ahí. Entonces se para, la pastora va ahí y empieza a orar. Y no volvía en sí. Y yo estaba ahí sentadita leyendo la Biblia, pero por allá me levanto, me pongo en pie porque la chica estaba ida mal, ¿no? Y me sale magia blanca. Cuando digo magia blanca, que me salió así en voz alta, la chica que estaba ida levanta la cabeza, me mira con ojos que no era de ella y con una voz gruesa, fuerte, fea, me dice, vos cuidate. Pero con una voz horrible, que yo me llené de temor, de miedo. Terrible fue. Terrible. Yo dije, esa voz me quedó grabada por Vamos, mucho para que no te tiempo. quede grabado, tremendo. Che, Por Gla, mucho pará, te quiero tiempo. interrumpir un cachito. Dale, dale. A partir de este tipo de administraciones, después, porque pasa que nosotros hemos vivido varias cosas, hemos visto varias cosas, después, ¿tenés luchas a partir de? Yo sé que siempre existen, obviamente, pero hablo de esto específicamente. Bueno, luchas tenemos, como decías vos, siempre. Claro, sí, Siempre, siempre hay. siempre. Pero como hijos de Dios no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, ¿sí? Esto quiero que sepas. Si vos comenzás a ministrar, cuando comenzás con alguien que tenga un poco de experiencia, ponele. Con Mónica, con personas que ya están en el baile, digamos. ¿Por qué? Porque la persona, o sea, si vos venís a ministrar conmigo, yo te voy a acompañar si sos nueva. Yo voy a tener cuidado de eso, de lo que me pasó a mí, que no te pase a vos. Porque yo después, ahí dejé el Evangelio. Yo dejé el Evangelio, no quise saber nada. Entonces, volví a los años, muchos años después, que hace 19 años atrás, ahí me convertí al Señor realmente. Y ahí, bueno, ya el Señor me llamó para la administración porque fui a orarle a una chica donde comencé nuevamente y se manifestó apenas le empecé a orar.
Después se manifestó otra chica y el pastor donde estaba dice, bueno, orale vos, hermana. Yo fui a buscar al pastor y me dice, no, orale No, vos. Y re manifestada, entonces, bueno, ya entendí que era todo esto de sanidad y liberación era lo que el Señor me llamaba. Pero pasa así, no tenemos que tener miedo, vamos a tener lucha, pero si vos sabés que cuando vos comenzás a ministrar, la persona tiene que ser libre y el que está en esa persona no tiene mayor poder, potestad que la que tenemos nosotros. Entonces, el enemigo puede venir a batallarte, te puede hacer montones de cosas, pero vos tenés que recordar que si somos batallados, es porque estamos haciendo las cosas bien. Porque el enemigo cuando no pasa nada, cuando estamos re tranqui, estamos bien, listo, está tranquilo. Pero vos te imaginás que vamos a romper el avispero, que le vamos a desarmar el fuego al enemigo, que vamos a quitarle a esa persona que tiene cautiva, y el enemigo no quiere, el enemigo cree que esa persona es de él, pero no es de él. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que mayor es el que está en nosotros. Y tenemos que permanecer orando, intercediendo, guerreando. No nos podemos descuidar. Hace poquito me tocó dar, si yo pensara en todas las amenazas o las cosas que me pasan, no ministro más. Posta, ¿verdad? No ministro más. sí. Porque ¿sabés qué? Yo a veces estoy acobardada, cansada. Pero no estoy cansada de servir al Señor, sino de las batallas que el enemigo me levanta, presenta. ¿Sí? Y pasa que es un Entonces, trabajo súper puntual, muy profundo, que hace que la persona completamente pueda decidir seguir a Cristo sin nada, sin ninguna exacto. carga. Si está el llamado, que el llamado está para todos, ¿no? Para la iglesia, pero bueno, no todos quieren comprometerse con esto, porque obviamente siempre tenemos que pagar un precio. Y ¿Mm? sí, a nosotros por ahí, escuchaba, nosotros vimos muchas cosas en la otra iglesia en la que íbamos, y a mí personalmente, a mí ¿cómo puedo decirlo? ¿Te causaba miedo? Sí, me atacaba mucho el miedo, obviamente que después entendí muchas cosas, pero el miedo a no estar alineada, el miedo a, y si me pasa algo por no, que se me escapó algo entre medio de que no sé, que me enojé, yo qué sé, viste un montón de cosas. Sí, Y sobre todo porque, bueno, obviamente que, a ver, sin criticar, obviamente, pero por ahí en la otra iglesia a la que íbamos era muy dura, viste, en algunas cuestiones. Entonces era tipo, legalista, sí. estructurada. Entonces, eso como que a nosotros, los que venimos de ahí, la culpa, el miedo, recontra remarcado. Entonces, Claro. es como, es un freno literalmente para realizar ciertas cosas como esta que son súper importantes, pero es como que uno se acobarda, como decís vos. Claro. Bueno, primero, tenemos que saber que somos pecadores. Yo fallo, yo peco, yo me enojo, yo me saco. No te voy a decir que no, porque somos todos seres humanos, ¿sí? Más, más de una vez, ¡jo! ¿Cómo me saco? No, no, ¿Sí? sí, sí, sin duda. ¿Te imaginas? Entonces, sí, ¿qué hago con esto? ¿No ministro más? No, señor, pido perdón, obviamente, no voy enojada a ministrar. No, ¿No? ni hablar. Arreglo las cosas, arreglo las cosas. Eh, entonces, me alineo con el Señor y voy. Pero obviamente que no tengo que permitir dejar una puerta abierta, ¿m? Porque todos pecamos, todos, y obviamente que sí, nos preparamos. ¿Cuáles son la manera de las armas poderosas para poder prepararnos? Esa es una de las tareas que le di, ¿sí? Una de las armas poderosas, el ayuno, la En oración, ayuno. ¿sí? La lectura de la palabra. Oración. Sí. Son tremendas armas potentes, ¿sí? Este fin de semana yo tuve una recontra batalla en mi casa con una de mis hijas. Fue como una batalla campal. Faltó solamente que nos agarráramos de los pelos. Obviamente yo abro mi corazón, soy sincera y siempre digo las cosas
En esto, por ejemplo, no me causa nada decirlo, lo cuento porque soy de abrir mi corazón así, ¿no? En ese medio de toda esta batalla, obviamente que me enojé, me saqué las cosas que le tenía que decir, le dije, lo que no le tenía que decir también se lo dije. Pero ¿qué pasó? Instantáneamente yo me pongo a guerrear, me pongo a orar, empiezo a pedir al Espíritu Santo la asistencia y pido perdón. ¿Sí? En esto, ¿qué pasa? A mí me ha pasado de que las batallas mías siempre son con los hijos, con los nietos, las cosas que me han pasado, de batallas espirituales. Entonces, cuando me ha pasado esto, ¿qué pasa? Me agarra un tremendo bajón que no tengo ganas después, ¿qué? Ni de orar, ni de ir a ministrar, ni poder enseñar, no tengo ganas de nada, parezco un trapo mojado tirado, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo no me abandona, me acompaña. ¿Qué hago en esto? Yo le pido la asistencia. Espíritu Santo, yo te necesito más que nunca. Y me trae palabras. No sos de la que retrocedes, sino que sos de la que avanzás. Listo, amén. Me pongo y avanzo. Y enseguida me dice, esto pasa porque no estás sin hacer nada. El enemigo se enoja cuando vos te pones a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Me levanto batalla, oración y ayuno. Toda la semana de ayuno, listo. Porfiada, yo soy porfiada en esto, ¿sí? Vamos a ayunar. ¿Y quién nos da la victoria? Cristo. En esto no tenemos que tener temor, sino que tenemos que seguir adelante, no darle lugar al enemigo, porque si nosotros le prestamos atención al enemigo, nos hace la cabeza y nos detenemos, no podemos avanzar. Otra de las cosas, por ejemplo, es que nosotros tenemos que estar confiados, siempre. Cuando vamos a ministrar, vamos a visitar cualquier trabajo que vamos a hacer para el Señor, llamo a una hermana, le voy a orar, le oro, la acompaño, la aconsejo, la ministro, la visito, la estoy acompañando, estoy discipulando. Cuando empiezo y cuando termino, me cubro con la sangre de Cristo y hago un vallado de protección donde el enemigo no puede tocar nada de lo que me pertenece. Ni mi vida, ni lo que me pertenece. Y empiezo a decirle que retrocede. Acuérdense ustedes los pasos de la guerra espiritual, en la clase 2. Empiezo a decirle al enemigo que retroceda, que se vuelva atrás, que tome distancia, no se puede acercar, no te permito que me toque, no permito que toque nada de lo que Dios me ha dado. Nada, ni el trabajo, ni los animales, ni mi casa, ni mi familia, ni el ministerio, nada. Todo espíritu de venganza, todo espíritu de revancha que quiera venir hacia mi vida, en el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que hacer esta oración. Porque el enemigo, cuando vos vas a trabajar para Dios, quiere tomarse venganza. Ah, estás tocando, bueno, esto te iba a contar. Hace unos meses atrás me tocó dar el retiro de mujeres acerca del perdón. Tuve que hablar. Me convoca Dina para hablar del perdón. Bueno, está bien. Me preparo. Cuando me preparo para hablar del perdón, tengo unos sueños terribles, terribles. En esos sueños veo una chita, un tigre, un leopardo, una chita, ¿no? Sí, que tiene esas manchas. Yo estoy en una ventana y enfrente, en la calle de enfrente, tipo baldío, hay una chita que andaba caminando, pero muy así, tranquilo. De repente ve una liebre. Agarra la liebre, cuando comienza a ver la liebre, la comienza a agarrar y se la comienza a comer, a devorar, pero la chita esa se le paran los pelos, se pone el doble más grande de lo que era. Para esto, cuando la chita mira para allá, para el costado,
resulta que ve que vienen dos depredadores, como la película Depredador, así vestidos todos de faltaban la rastra, eso sí. Pero tenían la capucha negra, los... Sí, feo, feo. Sí, bien negro, todo el tapado negro, todo, ¿sí? Y vienen a acercarse donde está este animal. El animal cuando los ve, ¡pa! Sale, pero raja de ese lugar, ¿no? Se va, se las toma. Dice, este lugar no me pertenece. Entonces estos dos principados de oscuridad comienzan a caminar alrededor de ese lugar y vienen hasta donde está mi ventana. Entonces yo estaba con mi hijo y estaban mis nietos en una cama. Entonces cuando yo veo que se acerca, bajo enseguida la persiana y le digo a mi hijo, quédate ahí, quieto, no digas nada, quieto, que no escuche, que no sienta. Bajo la persiana así y me despierto, ¿no? Entonces, como que ellos querían mirar para adentro y su visión estaba hacia mi nieto. Para esto digo yo, Señor, ¿qué me querés decir con esto? Dame claridad porque no entendí. El Señor me dio la revelación enseguida. Me dijo, hay personas que están presas, son presas de estos animales a través de la falta de perdón. La falta, la ofensa es quedar atrapado. La falta de perdón o la ofensa es quedar atrapado. Queda atrapado en ese lugar que pasó lo que vivió y no pudo perdonar. Entonces quedó presa del enemigo. Entonces la chita estaba teniendo la presa esa, se la estaba comiendo, y los dos principados dice, este terreno me pertenece. Como diciendo, las personas que no perdonan son de mi terreno, a mí me pertenecen, ¿sí? Entonces yo inmediatamente comienzo a orar. ¿Por qué? Porque ellos andaban vigilando. ¿En qué terreno andaba yo? Porque claro, la falta de perdón es de él, de esos principados, de oscuridad. Entonces yo me metía en ese terreno y ellos andaban ahí. Pero el Señor quiso liberar a esas personas que estaban presas. Instantáneamente me di cuenta de la amenaza de que ellos iban a enfocar sus ojos a mis nietos. Y ahí me puse a orar y le dije, no, no te permito. Te desvío tu mirada, Satanás, no te permito que pongas tus ojos en mis nietos. Te volvés atrás, rompo con toda intimidación que quieras traer a mi vida. ¿Te imaginás, no? Entonces, uno sigue adelante con esto, no se deja intimidar por el enemigo, guerrea, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Bien, ¿respondí a las preguntas que hicieron? Sí, sí, claro, una genia, es una capa. Ahora se pone más atrapante estos temas, más adelante más todavía, ¿sí? Así que bueno, no abandonen porque ya hay varios que han abandonado, ¿sí? Pero bueno, necesitamos prepararnos para esto, porque es importante. Dios quiere que las vidas sean sanas. Si las vidas no tienen sanidad, las vidas viven mal, ¿sí? Dios quiere que la iglesia esté sana, porque el Señor viene a sanar a la iglesia tiene que sanar, ¿sí? Tenemos que reconocer cuáles son aquellas heridas que tenemos, cuáles son aquellas faltas que tenemos y poder identificarlas y sanarlas. Este fin de semana, el otro fin de semana vino el pastor Braida y él decía, hay que sanar, ¿sí? Qué importante es sanar. Bueno, quiero aprender, Gaby. Vamos a aprender. Muy bien. Vamos a ver las recomendaciones. Acá vamos a compartir. Cualquier cosita me abren el micrófono y pregunta. Gladys, en las ministraciones siempre se ora con los ojos abiertos, en ningún momento hay que cerrar los ojos. Exactamente, siempre con los ojos bien abiertos. Desde el momento que comenzamos a orar hasta el momento que terminamos, en todo tiempo, porque ahí nos damos cuenta cómo la persona
se está manifestando. Podemos ver, a veces tenemos los ojos cerrados y ya apenas comenzamos, la persona empieza a manifestar a través de la mirada, a través de cómo la persona mueve las manos, mueve su cuerpo, entonces siempre con los ojos abiertos en todo tiempo. A ver, sí, voy a subir el material, exacto. No lo compartí antes, después lo comparto, para que ustedes puedan seguir. Vamos a ver algunas recomendaciones. Escuchar con mucha atención lo que dice el aconsejado. ¿Cómo lo dice? Y ahí es a lo que vos preguntabas, Vivi, que tenemos que tener, no solamente cuando comenzamos, en todo tiempo tenemos que estar atentos. Tenemos que escuchar bien al aconsejado cómo dice las cosas, porque generalmente va a hacer énfasis en lo que le produce mucha perturbación. Aún sin que él mismo lo note. Sin embargo, hay casos en que la persona no va a reconocer el problema, cuál es la situación que está viviendo, no reconoce los problemas que está viviendo, ¿sí? Y entonces ahí se necesita una palabra de ciencia, de una palabra de sabiduría para discernir cuál es el problema que tiene. Se podrá también notar frustración, sentimientos ocultos, fijaciones y excusas que producen hábitos y generalmente problemas en la vida de esa persona. Apenas uno comienza a orar, ya la persona comienza a manifestarse, ya con movimientos, si está manifestada, si hay algo que está, si hay algún bicho ahí, ¿no? O si hay enojo, se cruza el brazo, ciñe acá las cejas, cuando no quiere escuchar, mira para otro lado, montones de manifestaciones con los dedos, comienza a mover los dedos, ¿sí? Comienza a picarle la cabeza, se toca mucho a veces la nariz, le arden los ojos. Hay montones de cosas que vive la persona y que no se da cuenta, que tiene sentimientos ocultos, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, en la vida, frustración, como decíamos recién. Sentimientos ocultos, puede vivir ese sentimiento de amargura. Mirá vos cuando yo contaba hace un ratito la soledad en la vida de esta persona. Qué tremendo, ¿eh? Un sentimiento oculto, un sentimiento de soledad. Un sentimiento, ponele, de amargura, y la persona no se da cuenta que vive caminando con esa amargura. Un sentimiento de falta de valor, que piensa que no puede llegar, que no es capaz, que no va a alcanzar, que no puede cambiar. Las fijaciones son aquellas que están bien fijas en la vida de la persona, es como una obsesión también en la vida de la persona. Excusas, hábitos que generan problemas en la vida de esa persona. Cualquier cosita ustedes van preguntando, porque aquí vamos a ir aprendiendo juntos, vamos desarrollando esto, ¿sí? Como dije al principio... Consulta. Sí. ¿Lo vas a subir este material? Sí, lo voy a subir. Gracias. ¿En escrito? ¿Lo querías? Ahí mismo No, ahora. o sea, en PDF sería, ¿no? Esto. Ah, sí. Lo voy a subir. A ver, Listo. ahora se los comparto, Gracias. porque me olvidé hoy antes. Una de las cosas que les quería preguntar, si todos están de acuerdo en seguir en esta modalidad por Zoom o si quieren hacerlo presencial. Después me escriben por privado si lo quieren hacer presencial, y si lo quieren hacer online, me escriben igual, ¿sí? Así vemos, si por ahí lo podemos hacer presencial, podemos pedir un lugar, si hay lugar en la iglesia, para poder hacerlo. Porque, por ejemplo, hoy tendríamos que hacer una práctica de consejería, ahí se los compartí. Pero es medio difícil de poder hacerlo así.
es lindo cuando uno lo hace así en equipo, se van dando de a dos en dos un problema y ese problema se tiene que aconsejar. Está tremendo, está muy bueno eso. Así que después me dicen, me escriben por privado si quieren seguir de manera online o presencial. La mayoría, según lo que dice la mayoría, se define, ¿sí? Bueno, y si hay lugar en la iglesia. ¿Y qué conviene en ese caso, según tu experiencia? Es mejor presencial, ¿no? Para todo lo que es práctica. A mí, yo de esta manera lo di, tuvo eficacia también, pero también presencial, a mí me gusta presencial. Es muy lindo presencial, porque después tenemos práctica, uno se anima, percibe cosas, Dios ministra. Cuando es presencial terminamos muchas veces ministrando, así que bueno, está muy bueno. De última, Gla, lo que podés hacer es una votación. Según lo que, claro, lo que me digan después, después voy a abrir el grupo, así hago ahí la votación, ¿sí? Capaz que algunos temas que se puedan llegar a tocar a futuro, seguramente la atmósfera presencial sería otra cosa en el reino espiritual. Por ahí estaría bueno. Yo terminé, ahora te doy, Normita, yo terminé ayer, el lunes pasado, de dar este mismo material a un grupo de jóvenes. Fue tremendo cómo Dios ministró la vida de esos jóvenes, y la mía también, porque es maravilloso. Pero bueno, es de manera presencial, es diferente, es diferente. Pero bueno, después ustedes eligen, ven si pueden, no pueden, porque por ahí de esta manera es cómodo también, ¿sí? También. Pero bueno, seguimos. Norma, sí. Sí, no, yo quería sugerir, a ver qué les parece, el hecho de que podamos seguir online, pero hacer encuentros presenciales para hacer las prácticas, digamos, me parecería que sería muy interesante, porque también está la dualidad, es muy cómodo esto, pero lo otro lo necesitamos, así que yo sugeriría esto de poder encontrarnos en forma, o sea, una reunión determinada para hacerlo presencial, ¿no? Las veces que sean necesarios, no sé, vos evaluarás esto, ¿no? Sí, después voy a hacer esta votación y vemos a ver qué hacemos. Pero vemos lo que es más conveniente. Bueno, continuamos. Dice que el consejero reproduzca y resuma con sus palabras lo que ha entendido de lo que el aconsejado dijo. Sí. Hay una pregunta de algo que dijiste, por eso, para que no te vayas, ahí en el chat. Sí, te hicieron una preguntita, Gladys. ¿A qué se refiere lo que es una fijación? Bueno, una fijación sería algo que está muy en la vida de la persona como algo, una estructura, algo que la persona lo tiene muy fijo, una atracción intensa, algo que persiste en la vida de la persona, ¿sí? Que muchas veces no es racional, es irracional, pero está en la vida de la persona. Algo, por ejemplo, como que no se puede olvidar de eso, ¿sí? Algo que lo trae a la memoria constantemente, algo que, por ejemplo, si vos comenzás a aconsejar y la persona te dice, sí, pero no sé si voy a poder, bueno, vos le seguís dando, por ejemplo, ese consejo que viene de la palabra de Dios, aquellas tareas, pero no sé, tal vez no me salga. Hay algo que está fijo en esa persona. ¿Y qué es lo que está fijo? Decime, a ver, ¿quién preguntó acá? Cristina. ¿Qué es lo que es una conducta? Sí. Claro, o sea que lo que con respecto al ejemplo que estabas dando, Bla, era que la persona está constantemente con el no puedo, no voy a poder, no voy a llegar, no voy, o sea, completamente
que no va a poder, Claro. ¿no? En el sentido, eso lo tiene fijo. Sí, ¿qué tiene? Se estima que no va a Negatividad. poder llegar. Exacto. La persona tiene mucha baja autoestima, cree que no puede, que no es capaz. No, porque la verdad que no sé si me va a salir, porque no, nunca me sale nada. No, y yo creo que si lo hago mal. No, me da vergüenza hacerlo. No, mucha baja autoestima, ¿sí? Una fijación es una preocupación, algo que está, una obsesión que persiste, ¿sí? Por ejemplo, el enojo también. No, pero me saca, me enoja por todo, ¿no? Ustedes, a medida que vayan aconsejando, se van a ir dando cuenta de estas cosas. Es muy linda esta tarea, muy linda poder acompañar a la gente, y uno cuando va viendo el cambio, la transformación de las personas, de los caracteres, de las conductas. Yo tengo acá embarcadas en esta capacitación, que no son las mismas personas que hace 2 años atrás. ¿Cómo ha cambiado el carácter? ¿Cómo se han establecido en las emociones? ¿Sí? Antes gobernaban las emociones, ahora no. La persona puede gobernar sobre las emociones. Y yo me admiro de eso. Ellas saben que este proceso lo ha hecho el Señor, pero han tenido un seguimiento, han tenido un acompañamiento. Entonces, esto es muy importante, de poder acompañar y prestar atención en todo esto, y siempre que la persona sepa de que se puede cambiar, de que puede ser transformada. Cuando la persona te cuenta algo, nosotros como consejero tenemos que repetir lo que dice. Por ejemplo, vos me estás diciendo esto así, así, a ver, decime si está bien lo que yo entendí. ¿Sí? Para que no pueda haber mala comunicación en esto, sino que lo que la persona estuvo contando, yo lo pude entender, y puede haber malos entendidos ahí, ¿sí? Que no haya malos entendidos en lo que la persona me está diciendo. Otra de las cosas, que el consejero no olvide que la comunicación no solo es verbal, sino también con la mirada, los gestos, la postura del cuerpo, como hablábamos hace un ratito, el tono de voz. Con un tono de voz nos damos cuenta si la persona tiene baja autoestima, o si tiene el enojo lo está gobernando, o si es violenta, la postura del cuerpo, los gestos que tiene, nos vamos dando cuenta de aquellas cosas que están arraigadas ahí en la vida de la persona. A través de todo esto se establece la comunicación, no solamente con lo que dice, con lo que habla, sino también la postura, el tono, los gestos, la mirada. Mostrar respeto, aceptación y confianza por el aconsejado. ¿Qué quiere decir esto? Aceptación. Por ahí te llega una persona que es demasiado negativa, ponele, o demasiado que tiene la autoestima por el piso, ponele, y que por ahí cuesta trabajar con esa persona. Vos tenés que mostrar esa aceptación en la vida de la persona, aceptar cómo viene esa persona, ¿sí? Porque si en un momento, y en lo que vamos a esto también, la confianza y el respeto, quiere decir esto también, de no decir, no, pero si vos estás pensando todo el tiempo así de esta manera, así nunca vamos a cambiar. Es que la persona viene con eso tan negativo, que es un gigante para la vida de ella o de él. Es un gigante que toda la vida tal vez lo atormentó, toda la vida lo intimidó. Entonces nosotros tenemos que, con palabra de Dios siempre, mirá, mayor es el que está en vos. Dios te creó con amor. El día que Dios te creó, te dio valor. Tal vez ese valor se perdió, pero lo tenemos que encontrar. Y yo estoy acá para acompañarte a encontrar ese valor que vos perdiste. ¿Sí? Y así, siempre nosotros con respeto,
aceptando cómo viene la persona, viendo que puede cambiar y también confianza por el aconsejado. Yo tengo que confiar que la persona puede cambiar, porque si por dentro estoy diciendo, terrible rebelde es este, estoy declarando ahí o ya pensando de que esta persona no puede cambiar, ¿sí? Y también, ¿para qué? Como decíamos antes, que la persona pueda sentir esto de poder expresar sus sentimientos y los pensamientos. Un consejero debe hacer a un lado todo tipo de prejuicio. En ese momento estoy con la persona que Dios puso a mi lado, no con lo que me dijo aquella otra persona, con lo que a mí me parece que esa persona es, no, con la persona que Dios trajo delante mío para que pueda yo ayudarle. Si Dios nos puso en este lugar es porque nos preparó para poder entender a la persona, para poder brindar ese consejo, esa confianza a la persona. Recordá esto, yo siempre hago énfasis en esto. Todo lo que te cuenten, te lo tragás, se lo lleva al Señor, que no salga de vos. Porque han pasado ministraciones que se han terminado de ministrar y después la persona que ha estado ministrando o aconsejado le cuenta a otro lo que le contó. ¿Qué pasa? Esa persona cae en maldición. No solamente el consejero, sino también el que fue aconsejado, ¿sí? Porque esa persona no va a querer más contar lo que está viviendo. Entonces, tenemos que tener mucho respeto con esto. Dios nos brinda esto, de poder nosotros llegar a la vida, al corazón de esa persona. Ayer cuando ministraba a estos jóvenes, me invitaron a cenar para cerrar este ciclo, ¿no? Me invitaron ellos y yo digo, bueno, vamos a terminar con una oración, pero una oración de impartir lo que el Señor me ha dado y lo que Dios tiene para ustedes. En ese momento, cuando empezamos a orar, a ministrar, yo podía ver en una persona que estuve orando específicamente por ella, las personas cómo venían y venían leprosas, personas totalmente leprosas. Y el leproso es aquel que no puede acercarse a otro, que está aislado. Bueno, yo lo hice referencia a personas, o sea, lo que Dios estaba dando en ese momento, me daba referencia a esas personas que llevan pecado encima, que no se animan a contarlo y que ni siquiera puede relacionarse con los demás. Tremendo. Y me revelaba el Señor a la que el Señor iba a llevar ese tipo de personas a este que yo estaba ministrando. Y no solamente eso, diferentes tipos de vidas, de corazones. Corazones lastimados, corazones rotos, llenos de agujeros, llenos de dolor, corazones como que tenían óxido, terrible, como el Señor me revelaba eso, ¿no? Y era lo que Dios estaba impartiendo en la vida que iban a venir hacia esa persona que iba a hacer sanidad o iba a administrar consejería. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros tenemos que saber que la persona que viene es una persona que tiene una vida, que tiene un corazón, que está abriendo su corazón, que está contando sus sentimientos, que tal vez nunca lo contó, que hay cosas que tiene muy guardadas que jamás las contó. Y ese es el momento preciso que Dios trae a esa persona para ser liberada. Entonces tenemos que tener cuidado. No cuentes las ministraciones, no cuentes las consejerías, ¿sí? Si en todo caso tenés que contar algo, para dar algo de ejemplo, testimonio como lo hago, no des nombre, nunca des nombres, ¿sí? Pero no cuentes, siempre sé muy cautelosa con eso. Yo las ministraciones, cuando no ministro con mi esposo, no se las cuento a nadie, ni a mi marido, que es mi mayor confidente, ¿no? No se las cuento tampoco, porque tenemos que tener respeto en esto que se nos ha brindado. Otra de las cosas, identificar los sentimientos que tiene el aconsejado con respecto al asunto. ¿Qué sentimiento tiene esa persona con respecto a ese problema que trajo? ¿Qué está sintiendo?
te provoca esto? ¿Qué sentimiento te provoca esto que vos me estás contando? Y la verdad que me enoja mucho, por ejemplo, ¿no? Y no, la verdad que me da ganas de irme, de no existir más con este problema. Está expresando lo que está sintiendo en su corazón. Nosotros tenemos que identificar. Cuando dice así, y la verdad que me da ganas de no existir más. El sentimiento, ¿qué trae? ¿Qué está expresando? Muerte. No quiero vivir más. Espíritu de muerte. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Y las personas, con respecto al asunto y a las personas implicadas, confrontarlo con lo que Dios enseña en su palabra, como dijimos hace un ratito anteriormente. Ahora, Norma, tenés el micrófono abierto. Vamos a ver algunos casos frecuentes. ¿Cuáles son aquellos casos que la gente por ahí viene para que uno pueda aconsejarlo? Conflictos personales. La persona se siente mal personalmente. Tiene baja autoestima, cree que no puede, no es capaz, no alcanza las metas, no tiene sueños, está anulado, no puede estudiar, no puede trabajar, no puede persistir en ese trabajo. Conflictos personales, que piensa que no es capaz para nada, que no sirve como padre, que no sirve como madre, lo que está pasando por su interior, por lo que está viviendo personalmente la persona, ¿sí? Puede ser conflictos personales en el sentido de sexuales, está consumiendo pornografía o vive en un tiempo de perversión sexual en cuanto a la masturbación, en cuanto actitudes que tiene, conductas que tiene que no son apropiadas, sino que son inapropiadas, ¿sí? Y son esos conflictos que vive la persona que jamás los cuenta, que están bien escondidos. Son los casos más frecuentes. Relaciones interpersonales. Aquella relación. Me cuesta tener una buena relación con mis compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, compañeros de barca. Me cuesta tener una buena relación porque no me adapto, pienso que estoy siendo rechazado, que lo que voy a decir no lo van a aceptar, o no, soy muy jetona, contesto mal. Siempre, ¿vieron ese dicho que dice, lo que yo siento lo tengo que decir, le guste o no le guste, yo soy así, al que le guste bien y al que no también? Y no es así. Ese es un dicho que no es bíblico. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque podemos herir al otro. Al momento que yo me voy a relacionar con el otro, tengo que pensar si lo que le estoy diciendo a mí me gustaría que me lo digan. Tengo que pensar si estoy hiriendo a la persona con lo que yo estoy dando, con mi pensamiento, con lo que voy a decir. Entonces tenemos que tener respeto en eso, cuidado. Relaciones interpersonales. Recuerdo del pasado. Personas que vienen y no pueden olvidar lo que les pasó. Ahí tenemos una fijación también, ¿sí? Algo que pasó, que quedó marcado en su vida, en el pasado, y que hasta el día de hoy lo vive como si fuese el presente, ¿sí? Lo que pasó hace muchos años, como si vivió ayer u hoy. Entonces esos recuerdos del pasado es necesario poder sanar, es necesario poder aconsejar. ¿Qué podemos hacer con estos recuerdos? ¿Qué podemos hacer con aquellas cosas que viví cuando yo, por ejemplo, un engaño, una traición? Ese recuerdo me viene cuando fui abandonado, fui abandonada o abandoné. Ese recuerdo cuando, no sé, mentí, aborté. Son recuerdos del pasado fuertes que marcan la vida de la persona, que no le dejan tener paz en su corazón, ¿sí? Problemas financieros. Personas que vienen y gastan desmedidamente, tienen muchas tarjetas, se van al bingo, no controlan y lo que gastan más de lo que ganan.
¿sí? Perdón, una consulta, antes de que sigas con el tema. Cuando es cosas del pasado, un consejo práctico, ¿qué le podemos hacer? Porque vos dijiste, por ejemplo, en algunos casos una carta. En este caso, ¿hay alguna fórmula o algo, algún consejo que podamos hacer para que esa persona, aparte de contarte lo que le pasó, que ella pueda sacarlo? Bueno, ahí vamos a pensar, por ejemplo, un problema del pasado. ¿Qué palabra podemos utilizar con un problema del pasado? ¿Qué dice la palabra? Vamos a buscar, a ver, grupo, aquel que tiene un pasaje bíblico para esto, a ver que abra el micrófono. Yo hago nuevo todas las cosas. Yo hago nuevo todas las cosas, todas las viejas pasaron. Todas Las cosas viejas pasaron. Sí, aquí son Son- todas hechas Eso, las nuevas. cosas. He aquí hago todas nuevas. Eso Bien. iba a decir yo. Primera de Corintios 5:17 creo que es. Bueno, Y el bien. Apocalipsis también habla de eso, de que las cosas viejas pasaron y que va a haber un nuevo tabernáculo, y bueno, etcétera. Bueno. Pero hay que hacer todas las cosas nuevas, porque el Cordero venció. Bien. Claro, porque también Ahora, somos nueva criatura. No tengo el pasaje en ese momento, pero Sí. somos nuevas criaturas en él, ¿no? sí, Las cosas exacto. viejas pasaron. Creo que es Primera de Corintios 5:17. Bueno, pero está bien. Ahí dijimos todas las cosas viejas ya pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Bien, ahí tenemos un pasaje. Acá tenemos recuerdos del pasado, algo que viene a mi memoria. ¿Qué hacemos con esos recuerdos? ¿Qué hago con esos pensamientos? ¿Puede ser que es de la mente de Cristo poder adoptar la mente de Cristo? Sí. Primero nos Yo pienso que aseguramos. tendríamos que decir que renunciamos a eso, o que lo sacamos de nosotros. Bueno, ahí sale Y una llevar consejería. cautivos, y Bien, llevar cautivos todos. bien, ahí está, ese me gusta. Está bien, exacto. Todos los pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5 creo que es. Si alguno lo puede buscar, ahí está. Pero primero, acá sale una consejería, a ver. Bien, bueno. Oramos primero, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenés, Gladys? Y que no puedo olvidarme las cosas del pasado. Bueno, ¿qué me dirían ahí? A ver, abra el micrófono y vengan a aconsejarme. Vamos. ¿Qué me dirían? No, el problema, ¿cuál es mi problema? Y el problema es que no me puedo olvidar las cosas del pasado, yo vivo atormentada. ¿Qué me dirían ahí? Yo, por ejemplo, lo que haría, yo en mi caso, lo que, por ejemplo, si me dice, no sé, un ejemplo, ¿no? Mi mamá me abandonó. Yo lo que haría es que esa persona vaya y ella le pida perdón a esa persona para poder cortar eso que hubo, esa falta de perdón que le hizo daño. Pienso yo eso, que es como eso, cortar con lo que pasó. Bien, pero ahora vamos a la consejería que me están haciendo a mí, ¿sí? Yo le estoy diciendo a ustedes, yo soy la aconsejada, ustedes me están aconsejando. Estoy diciendo que estoy atormentada con los pensamientos, los recuerdos de mi pasado. Puede ser que si hay pecado, que el Señor ya los perdonó y los echa al profundo del mar, y que Bueno, pero ustedes me faltaría están... perdonarnos nosotros a nosotros mismos. Quizá que el Señor ya nos perdona, pero nosotros a veces no nos perdonamos. Bueno, bien, justo ya estamos por terminar y Sí. no, está bien, pero en este ratito quiero que me aconsejen. Ahí no me están dando las preguntas. Yo quiero que me aconsejen. Yo estoy Que atormentada. renuncies a los pensamientos, eso, a lo que vos te viviste, diría yo. Bueno, ya Yo diría que, esperen. A ver, Norma, a yo ver. diría que le entregaste esto todo al Señor, lo pusiste en
en la cruz del Calvario esta situación, porque si somos nuevas criaturas y creemos esto, realmente hay cosas que solas no vamos a poder. Entonces la única manera es despojarnos y llevar todo lo que nosotros tenemos, toda esta carga a la cruz del Calvario. Esto es lo Bueno, que yo creo. bueno, yo quiero que me aconsejen. A ver, Yo te, yo uno, te- a ver, uno, a ver. yo te diría que oraras primero, rechazás todos esos malos pensamientos, los llevas cautivo a la obediencia de Cristo y lo mandas al abismo. Bueno, está Descubrís que bien, estás todo en lo que me dicen está bien. Sí, pero Uno, quiero uno, a ver, ¿quién se ofrece? Hola, hola. Hola, ¿puedo? Ahí está, Silvia. Bueno, ahí está, pará. Que Yo le voy a si está en- decir, ¿cómo? si está en Cristo, si estás en Cristo, nueva criatura sos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si pasaron, no las traigas de nuevo al recuerdo. Porque si Bueno, estás en Cristo, Bueno, pará y no más, pará. Norma, Silvia, me apagan el micrófono los demás, Silvia me va a aconsejar, ¿sí? Vos y yo. Yo vengo acá. Ahí tenés la listita, yo se los pasé recién. Empezamos con una oración. Escuche con atención el problema. Bueno, dale, aconsejame. Empezamos, ya hicimos la oración. ¿Qué más sigue? bueno, ¿querés contarme por qué estás pidiendo consejería? ¿Cuál es tu problema? Bueno, la verdad que pedí esta consejería porque me siento atormentada. Estoy mal, ya hace un tiempo que no puedo descansar, no duermo. Me dieron una pastilla para poder dormir, pero no quiero tomar pastillas porque después al otro día me levanto mal. Parece que estoy tonta y en fin, los recuerdos del pasado me tienen agobiada y yo estoy cansada. Bueno, en primer lugar tenés que tener en claro, como dice la palabra, que en paz me acostaré y en paz dormiré porque tú estás conmigo. O sea, tenés que confiar en que en tu dormir, en tu descansar, el Señor está presente y está ocupado de vos como de cada uno de nosotros en todo momento. Tenés que descansar en Él y aferrarte a esa palabra de que en paz me acostaré porque tú estás conmigo. Y bueno, y por otro lado, si vos confías en el Señor, crees en Cristo y aceptaste su sacrificio en la cruz, todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, como dice la palabra. Porque Cristo te dio una nueva vida y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bueno, bien, perfecto. A lo que yo voy acá, que, por ejemplo, vamos a trabajar esto, ¿no? Por eso es lindo hacerlo presencial. Ustedes me tienen que preguntar, bueno, a ver, ¿querés contarme cuáles aquellos problemas que tuviste en el pasado que hoy vienen al presente? Porque cuando yo estoy contando lo que a mí me pasó en el pasado, tal vez todavía no fue sano. Y esto me atormenta. ¿Por qué? Puede ser que haya una culpa en mí, que no me haya perdonado, ¿sí? Puede ser falta de fe, puede ser Si vos incredulidad. contás, en eso podés hacer sanidad. En esto que ustedes pregunten, mirá acá los pasos, como yo le di, hacemos la oración, escuchamos con atención el problema. Bueno, a ver, Gladys, contame, ¿me querés contar cuáles son aquellos problemas que te vienen a la memoria, que te atormentan tanto? Pero primero yo te quiero decir que todo lo que vos digas, esto va a quedar en el Señor, ¿sí? Podés abrirte con confianza y acá estoy para ayudarte. Entonces, ahí yo voy a contar el problema. Cuando voy contando el problema, ustedes tienen que estar atentos, porque ahí se van a dar cuenta si es una culpa, si es incredulidad, si hay algo que quedó muy marcado y puede ser una falta de perdón, ¿sí? Ustedes son los que van a identificar cuál es el problema que hay en mí. Cuando ustedes identifiquen, me van a plantear cuál es la solución para ese problema.
Bueno, yo te escuché y vos dijiste esto, viste que acá dice, vos tenés que vuelva nuevamente decir lo que vos escuchaste. Yo te escuché lo que vos dijiste, vos me estuviste diciendo que pasó esto, 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 esto. ¿Sabés que yo puedo identificar acá que hay incredulidad en tu vida? Por ejemplo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Yo te voy a invitar a que vos leas conmigo, ¿sí? Vamos a buscarlo, se lo das, Gladys lo lee, y vos me vas a preguntar, ¿qué entendiste acerca de esto? Ay, sí, que no tengo que volver nuevamente el pasado al presente. Y que si ya fue sepultado, no tengo que volver a desenterrarlo. No sé quién me lo dijo, creo que es Silvia, ¿no? No tengo que sacar esto. Si ya fue echado a lo profundo del mar, no me voy a convertir en buzo e ir a buscar nuevamente aquello que ya fue olvidado. ¿Sí? Si bien no lo olvido, pero Dios lo sanó y ya no me tiene que afectar. Entonces, el problema que yo estoy teniendo es que no confío, que no tengo fe, en que Dios no me acompaña mientras duermo, en que mis pensamientos todavía no fueron llevados a la obediencia a Cristo, ¿no? Ustedes me van a dar ahí el pasaje bíblico justo para ese momento. Y aparte, acuérdense en los dones, Dios trae palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Está buena la consejería, son lindas. ¿Eh? Muy bien, Silvia, ¿eh? Bien ahí. Te voy a mandar consejera para que aconseje. No. Bien ahí. Bueno, y decíamos recuerdos del pasado. Otro de los problemas financieros. Problemas espirituales y doctrinales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que muchas veces vienen con mucha carga de problemas espirituales porque hay mucho misticismo, creen todo, absolutamente todo. En estos lentes hay un espíritu, ¿no? Y bueno, ya todo lo espiritualizó. O si no, también las doctrinas que muchas veces vienen equivocadas. Por ejemplo, no, yo creía que la salvación se perdía. Si me dejaba el Evangelio, perdía la salvación. Son problemas doctrinales, ¿sí? Que hay que enseñarle, hay que nivelar esas doctrinas. Problema de pecado. La persona viene con un pecado y lo quiere confesar. Relaciones con Dios. No puedo tener buena relación con Dios. Estas son las consejerías que uno puede encontrarse, ¿sí? No puedo tener relación con Dios, no puedo orar, no puedo leer la Biblia. Entonces vos le preguntás, vamos a ver, ¿cuándo te diste cuenta que a vos te cuesta la relación con Dios? Le vas preguntando así hasta poder identificar cuál es el problema. Problemas familiares, problemas con los hijos, problemas conyugales, ¿sí? Es necesario ser sensible y adquirir sabiduría del Espíritu Santo para que la consejería se realice adecuadamente. Y aquí estamos terminando. Así que nunca te olvides de que uno tiene que estar atento a lo que vos estás escuchando, a lo que estás viendo, sensible a lo que Dios está diciendo, porque hay una conexión ahí, Espíritu Santo va adelante, ¿sí? Y está escuchando a la persona y el Espíritu Santo te va hablando, te va diciendo, decile tal cosa, busca tal palabra, preguntale tal cosa, preguntale de la niñez, a ver, preguntale si el papá o la mamá vivieron esto, así, ¿no? Y ahí va saliendo la consejería guiada por el Espíritu Santo. Cuando terminamos, recuerden siempre, sella esa consejería una oración. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos con la práctica de la consejería? ¿Bien con los pasajes esto? Por lo demás, Gladys, hermano. Sí. al terminar la consejería, la oración que hacemos, que vos dijiste para cerrar, ¿qué sería? ¿Cubriéndonos o esa oración no es delante de la persona? La oración normal. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos a Papá Dios, le entregamos todo lo que escuchamos, le entregamos la vida de la persona, le pedimos al Espíritu Santo que siga trabajando, le decimos que el Espíritu Santo, a través de la oración, Espíritu Santo, vos vas a estar acompañando
a Carlitos. Carlitos, Señor, en esta semana, en esta tarea que tiene para hacer, Señor, vos vas a ser el que va a estar trabajando en él, vas a preparar todas las cosas. Creemos, Señor, porque vos creés primero que nadie, de que él puede cambiar esta situación que está viviendo, de que todas las cosas se ordenan, ¿no? Según la problemática. Espíritu Santo, te damos gracias y queremos cerrar esta consejería. Te pedimos que vos guarde todo y hasta la próxima semana que podamos encontrarnos, y si hay semana que se van a encontrar, estarás vos guardando la vida, guardando mi vida. Señor, todo te lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Así, simple, ¿sí? Pero siempre haciendo mención del Espíritu Santo que va a estar actuando, que puede, que es capaz. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos la práctica. Tendríamos que hacer la práctica. Voy a hacer esta votación. Ahora voy a abrir ahí en el grupo una votación. Lo voy a dejar libre para que voten a ver si quieren hacer presencial o seguimos con esto. Si lo vamos a hacer presencial, la semana que viene tendríamos una práctica de consejería y está muy bueno, no se lo pierda porque aprendemos un montón ahí, ¿sí? Y si no, después seguiremos con otro. Si hemos escrito, romper el papel. Sí, si se escribió algo, obviamente después que la persona escribió, reconoció una tarea que hizo y fue una tipo administración, se rompe el papel. Ahí preguntaba Mónica. Bien, gracias Señor por este tiempo. Voy a invitar a Vivi, si está por ahí, que cierre con una oración. Dale. Oramos. Gracias, papá. Gracias, Señor hermoso, por esta capacitación, por la noche vivida hoy, por todo lo que aprendimos, por tu revelación, por la sabiduría que impartís a través de la vida de Gladys, a quien amamos, respetamos mucho y honramos todas juntas, agradeciéndote por todo lo que has hecho en su vida y a través de su vida, Señor. Gracias por esto que has sembrado en nuestro corazón, por todo lo que estamos aprendiendo, por la manera en que nos estamos capacitando y que podamos, cuando llevemos todo esto a obra, cuando estemos trabajando con las personas, que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, que podamos ser canales de bendición y que vos fluyas con sabiduría y con poder a través de cada una de las vidas que hoy estamos acá recibiendo esta hermosa tarea y esta hermosa capacitación para poder llevar a las vidas a la libertad, a la sanidad que hay en vos, Señor. Gracias porque primero la experimentamos nosotros para poder transmitir todo esto. Afianzá todos estos conocimientos en nuestras vidas y que sigamos aprendiendo y sigamos, Señor, siendo sabios en poner por acción todo lo que vos ya nos estuviste enseñando en todas estas clases, y que cuando tengamos esta clase de práctica, Señor, lo podamos hacer con sencillez, con libertad y alegrándonos de que vos seguís trabajando con nuestras vidas. La bendigo a Gladys y bendigo a cada una de nosotras. Cuidanos, protegenos y libranos de todo mal. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Rusita hermosa. Te Bueno, amo mucho, Timo. también te amo.